Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El Comité de Ministros rechazó y por unanimidad el proyecto minero portuario Dominga en la región de Coquimbo, que buscaba instalarse en el sector de La Higuera, en dicha región, para la extracción de los materiales de hierro y cobre, y el puerto, naturalmente, para su traslado. En la instancia se acogieron 12 de los 26 recursos de reclamación que fueron presentados por personas y organizaciones en contra de la iniciativa, las cuales estaban enfocadas en el cuidado de la vida marina y la afectación del aire y el riesgo de contaminación, entre otras. Bueno, la propuesta quedó con una evaluación desfavorable de acuerdo a lo señalado por la ministra del Medio Ambiente, Maísa Rojas, mientras que el representante de Hacienda, Mario Marcel, manifestó que el rechazo del proyecto no es un motivo de celebración. Claro, tiene que ver con el enfoque que pueden tener desde Hacienda, porque aquí hay inversión, o había inversión comprometida por 2.500 millones de dólares. Entonces, obviamente la mirada de Hacienda es distinta a la del medio ambiente y para eso los ministerios son diversos en sus aproximaciones a los temas. Nada de raro. Bueno, la empresa Andes Iron, que es titular de la propuesta que suponía esta inversión que le señalaba yo, 2.500 millones de dólares, anunció que apelará al primer tribunal ambiental de Antofagasta. Este proyecto, para hacer un poquito de historia, el 2017 ya fue rechazado en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pero no por unanimidad del Consejo de Ministros. Hubo votos divergentes a la mayoría que fue rechazar en su momento. Y eso provocó un temblor / terremoto político en el gobierno, tanto así que después de esa ocasión renunció todo el equipo económico de la presidenta Bachelet, ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, subsecretario de Hacienda Alejandro Mico y el ministro de Economía en su momento, que era, ya me voy a acordar, me voy a acordar en este momento, se me va, que es Céspedes, Luis Felipe Céspedes, me acordé por suerte. Por lo tanto, fue un temazo. Y luego Andes Iron continuó en la justicia, llegando a la Corte Suprema, donde ha recibido autorizaciones ambientales en la justicia, la posibilidad de seguir. Esta es una instancia política. Mire, la prueba es que, conversando hoy, entrevistando a mediodía al alcalde de La Higuera, es un alcalde que está a favor del proyecto, como está dividida la sociedad civil allí, muchos a favor, otros en contra. Él decía, falló por esta vez, pero este proyecto se va a hacer aquí, en la mirada del alcalde de la zona. Pero Dominga es un hito ambiental y político hace mucho rato. Vamos a la mesa de conversación. Y ya están con nosotros nuestros compañeros que nos ayudan a analizar la coyuntura política. Gloria de la Fuente, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Gloria, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, Matías? Muy buenas noches. Saluda a Rodrigo también, que lo veo en el estudio. Aquí está, pues, Rodrigo Arellano, que es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, buenas noches, gracias por estar. Muy buenas noches, Matías, encantado siempre. Muy buenas noches, Gloria. Ustedes que son encargados de enseñar y de estudiar, estudiado mucho la forma de que se gobierna, o sea, el alcance político muchas veces de las medidas. Esta es una medida supuestamente solo técnica. Llegó a esta instancia que es política. ¿Cómo ven ustedes el rechazo de hoy, además en este contexto económico, donde uno ve la declaración desde Hacienda? ¿Cómo lo ves, Rodrigo? Yo creo que diste en el clavo, Matías, el momento, el timing del país. Esto era una crónica de un rechazo anunciado. De hecho, el presidente Boric había dicho en parte de sus discursos de campaña no al proyecto Dominga. Finalmente se transforma en otra promesa cumplida el presidente Boric junto con el tema de los indultos. Y uno tiene que cuestionarse acá, yo creo que es lo más relevante, además del timing justamente en que la economía, es cómo se respetan las reglas del juego, la institucionalidad con respecto a este tipo de grandes proyectos de inversión que de alguna forma pueden tener algún impacto en el medio ambiente. Lo que ha pasado con Dominga, tú hiciste un buen relato de la historia. Esta es una empresa que va a explotar una zona de la cuarta región que ha tenido conflictos justamente con grupos ecológicos, pero que paralelamente ha ido cumpliendo, y así no lo digo yo, sino que lo señaló la Corte Suprema en su minuto,
ha ido cumpliendo los trámites administrativos, ambientales que eran necesarios para poder impactar. Y finalmente, por una decisión política, no técnica, no institucional, que a mí es lo más relevante, cuando las reglas del juego no se cumplen, yo creo que es preocupante, porque al final del día lo que hace es que cuestiona la iniciativa de alguien a querer invertir en este tipo de proyectos que generan impacto positivo, empleo, como lo señalaba el alcalde de Higuera, y que además falta un antecedente, que el 91% de los habitantes de Higuera está a favor, porque el alcalde en un momento hizo un plebiscito incluso para ver la aceptación del proyecto. Entonces yo creo que ahí está quizás lo más peligroso, esta dicotomía entre lo técnico, la institución, las reglas del juego y lo político. Gloria de la Fuente, ¿cómo lo ves tú? Y yo tengo un matiz ahí con lo que señala Rodrigo, porque si bien es una instancia política, concurren ministros en el fondo del gabinete del presidente Boric, y el presidente Boric además había anticipado su mirada respecto a este proyecto, lo cierto es que para tomar la decisión lo que hacen los ministros es tener evidencia sobre la mesa, digamos, sobre del sistema de impacto ambiental y toda la información en el fondo que requiere tomar una decisión de estas características. Es decir, no es solo política, no tiene que ver solamente con una mirada específica del gobierno al respecto, sino que con evidencia. Ahora, sí, dos cosas diría yo a propósito de los temas de las políticas públicas en particular. Este es un proyecto que lleva 10 años en discusión en Chile. Por lo tanto, en términos de la certeza jurídica, en términos de la inversión, yo creo que algo tenemos que hacer, ¿no? Y lo otro que yo creo que deja en evidencia también es que en Chile o sea, ya a estas alturas creo que se hace muy necesaria una conversación, una discusión sobre este evidente trade-off que se genera entre el impacto medioambiental que tienen proyectos, por ejemplo, en industria extractiva y el propio trabajo de la industria extractiva. Siempre existe un impacto. ¿Cuál es ese impacto? ¿Cómo se mitiga ese impacto? ¿Cuáles son las medidas en el fondo que se toman al respecto? ¿Y cuánto de eso en la práctica está la ciudadanía? Y por eso un contrato social en esto es importante, está dispuesta en el fondo del país, está dispuesto a generar en torno a modelos de desarrollo que pueden traer cierto bienestar. Esa conversación creo que es una conversación que en nuestro país todavía no está definida. Y que creo que es importante, pensando, por ejemplo, a propósito de la transición energética, no en este proyecto, sino que en otro, a propósito de la transición energética, cuánto cobre, por ejemplo, uno necesita para poder hacer esa transición energética. Todos los estudios han dicho que hoy en día no tenemos la producción suficiente en esa materia. Entonces, creo que esto es una conversación muy importante a nivel país que genera la necesidad de pensar en cómo, en el fondo, generamos un equilibrio adecuado para las comunidades en esto. Y lo otro que diría es que estos 10 años de espera, al final son 10 años de espera por una empresa, por cierto, pero también son 10 años de espera por una comunidad que finalmente está esperando que la autoridad, que la institucionalidad le dé una respuesta respecto a una cosa de estas características. Yo creo que ahí hay una necesidad de repensar la manera en que hacemos políticas públicas en esta materia. Gloria y Rodrigo, les quiero hacerles una pregunta a los dos. Ante este segundo rechazo, incluso el ministro Marcelo Mena, que en su momento era ministro de Medio Ambiente y encabezó el primer rechazo en el gobierno de la presidenta Bachelet, después en conversaciones posteriores ha dicho que él estima que debiera terminarse esta instancia del Comité de Ministros, buscar una fórmula. Ustedes que deben tener experiencias comparadas, en estas materias, ¿es apropiado terminar en una instancia tan política caminos de proyectos que se evalúan de materia técnica? ¿No es acaso ponerle sobre los hombros a los ministros cosas que no necesariamente tendrían que competirles? ¿No debería ser exactamente técnico y técnico hasta el final? ¿O ustedes creen que está bien un comité? Gloria, me gustaría partir contigo. Sí, pero es que no nos olvidemos que en esta instancia también concurren ministerios sectoriales, es decir, ministros que son especialistas dentro de sus distintas áreas. La mañana me tocó en una radio estar con el exministro París de Salud. Y exactamente él señalaba esto, ¿no? Que cuando ellos tenían que llegar a esta instancia, que también les tocó en su minuto, ellos evaluaban desde el punto de vista de su cartera cuáles eran los impactos en el fondo que proyectos de estas características tenían. Es decir, no es que estemos hablando de una instancia puramente política, hay un expertise técnico que se pone a disposición. Yo creo más bien que lo que hay que pensar es cómo generamos instancias que puedan allanar la discusión de este tipo de iniciativas, sean que se aprueban o se rechacen, pero en base a lo que a mí me parece primordial, que es tener claro cuál es el modelo de desarrollo que nosotros impulsamos, cuál es para las comunidades principalmente el impacto posible, en el fondo de tener que en el fondo evaluar y soportar en estas materias, cuál es el impacto ambiental que un país como el nuestro puede soportar en esta materia, y en función de eso tener que generar una institucionalidad que sea ad hoc.
pero esto requiere antes una decisión, en el fondo, que tiene que ver con un modelo de desarrollo, un modelo de país. Y yo creo que eso es lo que enfrenta finalmente a distintos gobiernos, a distintas instancias, a un choque permanente que finalmente termina en una discusión o una instancia política. Yo creo que ahí es donde está finalmente la discusión central. Yo creo que Gloria dio ahí quizás en el clavo en algo. Yo creo que el país requiere una mirada quizás más profunda de estos temas. Este proyecto lleva 10 años y por lo tanto las condiciones desde el surgimiento hasta la fecha sin duda han ido cambiando. Y por lo mismo la forma en que se evalúan, la forma en que se determinan y se sancionan finalmente, pueden tener una mirada más profunda quizás, por lo mismo, porque enfrentamos desafíos ambientales distintos, porque el desarrollo ha cambiado, pero lo que a mí, y en eso yo coincido quizás con el ex ministro Mena y con la actual ministra Rojas, que también tiene una mirada parecida a la que señalabas tú, de que eliminar quizás esta instancia más política, es que finalmente proyectos que respetan un camino institucional, que cumplen las reglas del juego, que hacen todo bien, no va a hablar de Dominga, sino que otro tipo de proyectos, incluso más allá de lo que está solicitado, finalmente quedan cuestionados a la arbitrariedad de un grupo que puede ser ideológica, simpatizante, distinto al proyecto y finalmente las cosas bien hechas pueden caerse. Y eso genera incertidumbre a proyectos que finalmente pueden ser beneficiosos para el país. Quiero aprovechar el tiempo con ustedes dos para pasar a otro tema que tiene un factor común, que es a veces la diferencia, el matiz entre lo político y lo técnico. Y aquí lo técnico no es medioambiental, sino que es jurídico. Y me refiero a las acusaciones constitucionales y en particular a la que se ve mañana del ministro Jackson. Porque hemos visto constitucionalistas, juristas de derecha, conservadores, lo vimos hoy día en el Mercurio, Hernán Corral, página 3, haciendo no una defensa a Jackson, sino que diciendo que no hay mérito jurídico para acusar al ministro Jackson, o sea, desde lo técnico. Pero todos los problemas que tiene Jackson hoy día, que probablemente está durmiendo inquieto, que el gobierno, saber si va a poder sortear esta acusación constitucional, tiene que ver con lineamientos políticos, si le cobran la cuenta de si fue pesado o no fue pesado, simpático, le caen bien, porque disculpen la frivolidad, pero es así. Si es prepotente, que le dicen algunos, que no se lleva bien con nosotros, que no nos saluda contra el hemiciclo, que él votó en 11 acusaciones constitucionales cuando era diputado, entonces es hora de pasarle la cuenta. Entonces, esta dicotomía de lo político y lo jurídico, nuevamente con lo técnico. Rodrigo. El estándar del ministro Jackson, si se aplicara hoy, probablemente saldría Bueno, pero mañana complicado. no se vota si Jackson es simpático o es pesado, o si votó bien o no votó mal como diputado. Mañana se vota una acusación constitucional contra un ministro de Estado, con lo que significa en un gobierno. La primera acusación del gobierno de Boric. Yo leí, fíjate, el libro acusatorio y coincido con Hernán Corral en algunas partes. Creo que tiene algunas deficiencias jurídicas, pero a mí al menos un par de capítulos, el capítulo 2, Gloria debe manejarlo mucho mejor que yo, porque habla justamente sobre la probidad del ministro, sobre todo el conflicto que tuvo con la ex-Seremi. Yo tengo mis aprehensiones y creo que da pie para una profunda análisis y veo ciertas luces de que efectivamente aquí hubo alguna falta a la legislación o a la conducta que debiese tener un ministro. Lo que sí veo son dos cosas. Una es que, independiente de que el ministro Jackson le vaya bien o le vaya mal mañana, queda dañado después de esto, políticamente, incluso con un triunfo. Creo que se está transformando en una especie de piedra en el zapato del actual gobierno. Y lo segundo, viendo los otros libros, que yo creo que son más de gestión, no político, no jurídico, como dijo Corral, sobre todo el 1 y el 4, hablan de una gestión además deficiente del ministro en el manejo del Ministerio de Desarrollo Social, en que no ejecutó el presupuesto, no construyó las oficinas locales para menores y adolescentes. Entonces, efectivamente, por tres aristas creo que tiene complicaciones el ministro, pero sí hay una virtud. Logró trasladar el eje jurídico-político a un eje más sentimental. Y hoy estamos hablando de la simpatía o la no simpatía del ministro para evaluar la acusación. Yo creo que en eso ha logrado, sobre todo Ana Lía Uriarte, una buena gestión. Gloria. Yo lo veo al revés que Rodrigo. La verdad es que creo que esta instancia previa, que en el fondo lo que implica básicamente es generar un informe favorable o no favorable respecto a la acusación constitucional, después de escuchar los distintos testimonios, generó un informe que es desfavorable a la acusación. Y eso es base al análisis del mérito jurídico, en el fondo, y en el fondo los antecedentes que se pusieron sobre la mesa. Con 3 diputados de la coalición de Jackson.
Sí, pero en el fondo lo que tienen que hacer los parlamentarios es un sorteo. Tampoco es que se haya hecho en el fondo Sí. el nombramiento de personas que estaban ahí en función de su militancia política ni su adscripción política, sino que más bien es un sorteo, llegaron estas personas, se emite un informe en función de escuchar los testimonios, y uno supone que todos los parlamentarios hacen un trabajo serio en función de esto. Entonces, en función de este trabajo, lo que se hace es emitir un informe desfavorable porque ninguna de las cosas que se sostenían en los distintos capítulos de esta acusación parece que se sostenían. Ahora, yo creo que aquí hay una prueba de fuego también que me parece que es importante respecto a lo que va a pasar en la Cámara, porque ha habido también incluso parlamentarios de oposición que han ido señalando que tienen dudas respecto a en el mismo tenor que los juristas, ¿no? Que tienen dudas respecto a la pertinencia, si esto es posible o no es posible, si hay que avanzar o no avanzar, porque en realidad no están totalmente convencidos. Yo creo que mañana, finalmente, cuando esto se vote, también es una prueba bien de fuego, porque no nos olvidemos que quienes presentan la acusación es el Partido Republicano, también para cuánta distancia o no, esa oposición, que no es el Partido Republicano, que es Chile Vamos, en el fondo presenta frente a la ciudadanía también. Mi impresión es que hay en una parte importante de Chile Vamos una lógica mucho más dialogante, que no es esta lógica de pasar cuentas ni mucho menos. Y en ese sentido creo que la institucionalidad le hace bien. Vamos a ver finalmente cuál es el resultado de aquello. Esta tarde escuchaba a Pablo Ortúzar, un columnista que es bien agudo, ¿cierto? Que es bien filudo, ha sido muy crítico con este gobierno, con el octubrismo, como la mencioné, quizás fue uno de los que patentó esto del octubrismo como término hace tiempo, con Jackson en particular, Jackson diputado y Boric diputado en su momento, pero lo escuché esta tarde diciendo que de alguna manera la derecha, la oposición, decía algo así, se perdería si es que vota a Jackson, si se tira a acusar a Jackson sin los argumentos, porque él estimaba que no había argumentos para acusarlo, y como sumo sí había dudas, pero no era tan claro y evidente, se perdía la oposición una gran oportunidad de actuar y de demostrar que puede actuar distinto a como le criticó en su momento al Frente Amplio y compañía, y dijo algo así como, si la oposición quiere asaltar el poder de la misma manera que asaltó el poder los que hoy están en el gobierno, meta acusación constitucional, obstruyendo todo, lo que se van a conseguir es cenizas. Me quedé para adentro porque era bien gráfico, es decir, el ojo por ojo lo que logra es no empate cero, es -1 para el país completo. ¿Cómo ven ustedes ese análisis? Gloria, ¿tú ves que aquí hay alguna sed de revancha por cómo se comportó a lo mejor Giorgio Jackson y otros de su grupo cuando eran parlamentarios? No sé si hay sed de revancha, lo que yo sí veo es que hay una oposición buscando un tono, lo hemos visto en las últimas semanas, y me parece que ese tono de esa oposición, yo lo he dicho hartas veces, siempre me gusta citar a un politólogo para esto, Gianfranco Pasquino, que dice que la calidad de la democracia depende más de la calidad de la oposición que incluso de quienes están en el gobierno. Y me parece que algo de eso hay, ¿no? La calidad del debate público finalmente depende mucho también de quienes son la oposición y cuánto se contribuye a la posibilidad de tener acuerdos, de llegar a ciertos consensos, más que en el fondo al enfrentamiento permanente, que yo creo que no es una buena noticia para el país. No, yo no aplaudo para nada la estrategia de tener que golpear permanentemente a un gobierno, porque me parece que no es la manera en que los países logran entendimientos amplios sobre temas relevantes. Y me parece que ahí en eso está en juego la estrategia y lo que la oposición quiere ser el día de mañana, diferenciándose además de esa otra oposición que evidentemente existe, que está en una posición mucho más extrema y que en la práctica no es lo que Chile Vamos, creo yo, representa, como quedó muy demostrado por lo demás la discusión del acuerdo constitucional. Rodrigo, ¿tú compartes algo del análisis de Ortúzar en cuanto a que la oposición perdería una oportunidad de actuar distinto a lo que los que hoy son gobiernos actuaron? Yo creo que lo ha hecho distinto. O sea, yo creo que han tenido miradas diferentes de cómo ser oposición o no. Se ha prestado para un acuerdo, incluso contra gran parte del electorado tradicional que tiene la oposición. Se habían sentado con la ministra de Interior para lograr un gran acuerdo también en el tema contra la violencia, que finalmente fue de alguna forma gatillado y terminado por el tema de los indultos del presidente. Creo que han sido distintos. Y yo mirando objetivamente la acusación, creo que hay razones fundadas para poder presentarla. Uno puede echar de menos quizás procesos previos, que quizás aquí faltaron, como una posible interpelación o una comisión investigadora. Pero recordemos que el ministro Jackson, por lo menos el capítulo que yo hago alusión, está cuestionado por presiones indebidas a una Seremi, que fue sacada de su cargo sin ninguna explicación y después se le acusó de que no
tuvo la diligencia frente a ciertos abusos que pueden observar, pero aquí hubo efectivamente, probablemente, o abuso de poder o negligencia por parte de alguien, y justamente es una de las causales que se establece para poder establecer una Pero hay que probar que hubo abuso de poder y no mala evaluación, como dicen en el ministerio. Claro, pero es que acuérdate que primero fue notificada a ella, y lo conocimos así, por una mala evaluación. Y después salieron, cuando respondió a la Seremi, diciendo que aquí hubo presiones indebidas por parte de gente cercana al ministro para aprobar o rechazar ciertos proyectos, y ahí surgió la otra acusación. Entonces, si eso se puede demostrar en la acusación, efectivamente me parece que hay antecedentes para hacer el trabajo por el cual están encomendados los diputados. Los diputados tienen que fiscalizar los actos de gobierno, y uno de esos mecanismos es justamente la acusación constitucional. Gloria y Rodrigo, les quiero agradecer como siempre por estar con nosotros analizando desde distintos ángulos la actualidad. Buenas noches, Gloria. Que estés bien. Muy buenas noches, que estén muy bien. Chao, Gloria. Gracias, Buenas noches. Chao, Rodrigo. Que estés muy bien. Gracias. Igual, Matías. Muchas gracias. Pausa y volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa, alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Estamos en el pleno proceso de postulaciones, matrículas del proceso 2023 de ingreso a las universidades, que ha dado noticias, porque antes de rendirse la prueba se sabía que ya no eran los 850 el tope o el techo, sino que eran 1000. Parecía lógico porque era más fácil medir, ¿no es cierto?, del 1 al 1000, al 850 era más difícil, pero la transición había todo tipo de escalas para poder hacer o asimilar un puntaje con otro, para ver dónde iban a estar los cortes. Había dificultades, lo que hizo difícil, por ejemplo, que los estudiantes pudieran ver cuál era el puntaje de corte en su carrera. Hubo nervios para saber si iban a quedar o no. Bueno, ya se va dilucidando y empieza. Pero hay que sacar los análisis, cómo fue o cómo está siendo esta PAES 2023 respecto de lo que se busca, que es ingreso a las universidades. Nos acompaña Raúl Figueroa, que es director ejecutivo del Instituto UNAV, de la Universidad Andrés Bello, de Políticas Públicas y exministro de Educación. Raúl, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, muchas gracias. Mirado desde lo más grueso, cambiar de 0 a 850 a 0 a 1000, ¿es razonable? ¿Quedó bien? ¿Está bien hecho? Claro, esto es una cosa más o menos técnica, pero es bueno explicarlo rápido. El cambio en la prueba implica no solo cambio en el contenido de las preguntas, sino que también en entregarle más flexibilidad a los alumnos para que puedan, por ejemplo, rendir la prueba en diversas oportunidades, combinar sus puntajes, tomar el mejor puntaje que dio en invierno, luego otro que dio en diciembre. Y eso significa que los puntajes dejan de normalizarse. En términos muy rápidos, lo que se hacía antes era que se hacía una distribución normal, como una especie de una campana de Gauss, Claro. en que los 500 puntos eran la mediana y, por tanto, por diseño, la mitad de quienes daban la prueba tenían menos de 500 puntos y la otra mitad más de 500 Eran puntos. incomparables distintos procesos. Exacto. El 2021-2022 no era comparable. No se puede comparar. Como Entonces, aquí se puede usar la prueba del año pasado, hay que hacer pruebas para que sea para justo. que sea justo. O sea, dicen, la ola del año pasado era mucho más fácil, entonces los puntajes... Exacto, y porque la muestra para poder hacer la distribución también es distinta. En diciembre la dan más alumnos, en invierno la dan menos, entonces no se podía comparar si se mantenía esa misma lógica de distribución. Como se dejan de distribuir en forma normal, con esta campana de Gauss, se hace una nueva escala que también facilita en el tiempo de ir facilitando la comprensión, ¿cierto?, de los puntajes. Es como los porcentajes un poco. Pero la esencia es que en virtud de este cambio se puede comparar una prueba de un año con otro y sobre todo se pueden combinar los puntajes. Entonces un alumno, un joven puede tomar la prueba de matemáticas donde sacó un buen puntaje, luego la del lenguaje de otro año o del año anterior donde sacó otro puntaje y el sistema te selecciona los mejores puntajes, aumentando por esa vía las posibilidades de acceso. Eso va a ir aumentando además los puntajes, o va a ir aumentando los puntajes, porque cada estudiante va a llegar, vamos a suponer un estudiante que la da por segunda vez o tercera vez, la dio en un diciembre, en un junio o julio, Claro, y luego en un en diciembre. Y va a elegir los mejores puntajes. Su mochila va a ir cargado con lo mejor que ha hecho.
En un año normal, podías hacerlo en un solo año, elegías las que te fue muy bien y las que no te fue tan bien, y con ellas había que cargar. Efectivamente. Entonces va a ir subiendo el estándar. Va a ir subiendo, va a poder combinar, le quita también presión a los jóvenes, porque uno de los elementos fundamentales de dar más oportunidades es quitarle esta cosa de que en una sola fecha te juegas todo el partido, eso no es razonable. Por lo tanto, estos cambios ahora estamos recién implementándolos como país, hay que ir colaborando a que vayan funcionando. Y es cierto que este año fue particularmente tenso para los jóvenes que la dieron porque no tenían una referencia respecto al año anterior, etc. Bueno, las cifras que han llamado la atención, y me gustaría que tú las explicaras. El resultado de las postulaciones del proceso de admisión, 56% de las personas que rendieron la prueba fueron seleccionadas, 56%. ¿Cómo es comparativo con años anteriores y por qué hay una diferencia? Claro, lo que pasó este año es que más personas pudieron postular, porque los requisitos para postular se modificaron también en parte por esta adecuación del sistema. Tradicionalmente el puntaje de corte para postular era en 450 puntos, en la escala hasta 850. El puntaje de corte este año son 458, en la escala hasta 1000. Y eso se traduce en la práctica... Bajó la puerta de entrada. En que la puerta de entrada baja y por lo tanto cerca del 92% de todos quienes rindieron la prueba quedaron este año en condiciones de postular, quedaron habilitados para postular. 92. El año anterior era del orden de un 60%. Ah, o sea, es dramático. Y por lo tanto, el campo de personas que pueden postular se amplía y eso obviamente lleva a que más personas postulen y que ciertas vacantes que antes no se llenaban, hoy día también se empiezan a llenar. Si uno quisiera explicarlo fácil, como por abajo, digamos. Sí. Los que antes, en condiciones anteriores, no hubieran podido entrar, hoy día tuvieron llave, claro, y entraron. Hay más gente dentro de la sala. Y ahora hay que ver si se matriculan, porque está recién ahora, ellos fueron seleccionados, ahora están los procesos de matrícula y por lo tanto en marzo ya en definitiva vamos a tener el panorama completo. ¿Cuántos alumnos efectivamente se matricularon? Y luego cuánto de ellos sigue adelante en su... ¿Por qué pudiendo haber postulado no se matricularían? ¿Porque no quedan en nada que les llame la atención? Hay personas, de hecho las posibilidades de postular se amplió a 20. Hoy día un joven puede postular a 20 preferencias. Entonces pasa mucho que quedan en una opción pero que no era de las principales y toman luego la decisión, mira, en realidad no me voy a matricular en esto que no me interesaba tanto, voy a esperar al año siguiente. Eso ocurre. Pero sigue ocurriendo en que cuando pones tu primera opción, no quedaste, la segunda que se te borra inmediatamente para abajo. En la primera preferencia que tú entras, en el fondo que eres seleccionado, esa te borra todas las que Eso sigue igual. Eso sigue. Y lo que también se mantiene es el derecho a retracto, porque pasan que tú puedes quedar en lista de espera en una posición más arriba. Entonces te selecciona en la siguiente, si la lista corre, el alumno puede matricularse en la opción anterior y la universidad que lo matriculó en la tercera posición, por ejemplo, tiene la obligación de dejarlo ir para que pueda ejercer. Todas las universidades están en obligación de dejarlos ir, no solo dejarlos ir, sino que restituirle lo que pagaron. Restituirle, si pagaron alguna matrícula, tienen que también restituirle. Eso es un proceso que está establecido en la ley y también los plazos, no recuerdo bien, pero forma parte de los plazos en este tiempo. Entiendo que de las novedades que tiene este proceso, respecto a todos los anteriores, es que no puede haber, desde esta vez al menos hacia adelante, no puede haber que una universidad diga, o alguna carrera diga, puede entrar con nosotros siempre y cuando yo haya sido la primera, segunda o tercera opción. Claro, eso no pasa. La verdad es que antes tampoco era tan así. Y se usaba fundamentalmente para entregar a veces algunos beneficios de becas o por esa vía. Pero efectivamente el algoritmo selecciona de acuerdo al orden de preferencia y una vez que hace el match entre la preferencia y el puntaje adecuado para ingresar, el resto de las opciones quedan fuera. Y lo único que queda es este derecho a retracto por si se matricula en una lista de espera que corrió, puede entonces moverse. Una noticia que se leyó como muy positiva, que a lo mejor tiene sus matices al analizarla técnicamente, es que las pedagogías fueron más demandadas, cuando como país hace rato hay un montón de iniciativas que buscan justamente atraer a los mejores estudiantes de escolares a estudiar pedagogía, por razones obvias, ¿no es cierto? Efectivamente hubo... ¿Y eso mejoró realmente? Objetivamente, este año hay más personas que optaron por pedagogía y que fueron seleccionados en pedagogía. Del orden de 13.000 jóvenes quedaron seleccionados en pedagogía, el año pasado fueron del orden de 8.000. Por lo tanto, hay un incremento fuerte. Ahora,
El por qué se produce eso puede tener diversas razones y de nuevo hay que ver. ¿Y cambiaron los puntajes, subieron los puntajes, mejoró la calidad académica de los estudiantes? No es tan evidente que eso haya ocurrido, así como explicamos hace un rato que el puntaje de corte este año fue, en términos relativos, más bajo, lo que permite que más personas postulen. Pasó algo similar también con las pedagogías y creo que eso es importante tenerlo en vista. De acuerdo a la ley, para estudiar pedagogía hay que estar dentro del percentil 50, es decir, antes lo que eran los 500 puntos en la escala anterior. Y este año, como no habían antecedentes, se estimó que el percentil 50 iban a ser 502 puntos. Por lo tanto, en la práctica, la mediana fueron como 560, un poco más. Por lo tanto, también la mediana es donde están, la mitad para arriba y la mitad para abajo. Exacto. Por lo tanto, también se produce, en este año en particular, una especie de descenso del puntaje de corte en las pedagogías, y eso puede llevar, insisto, hay que ver un poco los datos cuando ya tengamos la información completa, puede haber llevado a que alumnos que a lo mejor no hubiesen entrado de acuerdo a las reglas que estaban vigentes. Alguien podrá decir que esa no es una buena noticia porque entonces van a llegar estudiantes menos preparados a estudiar pedagogía, pero el problema que tienen las pedagogías en Chile no solo cualitativo, es cuantitativo porque vamos a tener dentro de muy poco un déficit de profesores a nivel nacional altísimo. Yo en lo personal creo que establecer así a rajatabla exigencias de puntaje para el ingreso a pedagogía suena bien, pero no es necesariamente una solución. Nos faltan profesores. Porque lo que uno esperaría es que entren los que tienen vocación y que en sus estudios se formen adecuadamente y por tanto se les agregue valor durante el proceso y ese es el óptimo. Por lo tanto, yo creo que esto a lo mejor puede servir para volver a revisar esas normas que ya se revisaron un poco, se bajaron en unas normas transitorias los requisitos para los próximos años. Yo creo que esto puede servir para recapacitar a lo mejor y entregar más posibilidades de que más alumnos ingresen a pedagogía. Y esta política de, no sé si exactamente gratuidad para estudiar pedagogías, pero apoyos muy, muy importantes, ¿se mantienen para todos quienes estudian pedagogía o hay un...? Sí, la beca vocación de profesor. Vocación de profesor. Esa beca vocación de profesor se creó en el primer gobierno del presidente Piñera y fue muy exitosa porque apuntaba precisamente a que jóvenes con altos puntajes recibían beneficios de gratuidad, incluso de estudios en el extranjero y unas mantenciones mensuales para si estudiaban pedagogía. Esa beca se mantiene, pero con la gratuidad general que luego perdió ventaja competitiva, efectivamente. Pero se mantiene. Pero se mantiene exactamente igual. Respecto a las brechas de género, socioeconómicas, de distintos colegios o de tipos de colegios, ¿cómo se comportó la...? No hay de nuevo, hay que ver más información, pero la información que hoy día está disponible muestra que subió el porcentaje de alumnos de establecimientos municipales y establecimientos subvencionados que postularon y que fueron seleccionados. Eso yo creo que es positivo también porque Chile tiene un sistema masivo y por lo tanto el sistema masivo está acogiendo a un número importante de jóvenes sin importar su origen. Pero hay que ver qué tanto va a cambiar la composición socioeconómica de las universidades. Probablemente las universidades que siempre han sido muy selectivas van a mantener una composición de su matrícula similar a la que tenían en los años anteriores, pero hay que verlo en marzo cuando ya podemos entender todos los alumnos que se matriculen y cómo se baraja el naipe. Raúl Figueroa, director ejecutivo del Instituto de la Universidad Andrés Bello de Políticas Públicas y exministro de Educación. Gracias por estar aquí, Raúl, esta noche. Muchas gracias, Matías. Te vaya muy bien. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública. Revisamos de inmediato nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Veamos, ahí está. Jacinda Ardern renuncia como primera ministra de Nueva Zelanda. Una líder política que ha sido ícono el último tiempo de formas de gobierno, por ser una mujer muy líder y ha dirigido un país que además que siempre muy señalado por muchos avances, por muchas cosas. Según explicó la primera ministra de New Zealand, la decisión sería efectiva el próximo 7 de febrero. Soy humano, vemos todo lo que perdemos durante el tiempo que podemos. Para mí es el momento, dijo, de salir, de dejar el gobierno. Mire usted, bastante sorpresivo. Yo no lo había leído, al menos que estuviera pensándolo o en peligro de Jacinda Ardern deja el poder. Vamos a revisar el tiempo. ¿A qué cámara? Pues tengo que ir.
¿Cuál estoy aquí, no? Sí, aquí. La pluma. Estaba mirando otra pantalla. Vamos al tiempo. Temperatura actual en la región metropolitana, 20 grados. El cielo está despejado en este momento aquí en la región metropolitana. Mañana y pasado debería ocurrir lo siguiente. El pronóstico indica que estará mañana despejado con una máxima de 28 grados, pero el jueves, con la misma temperatura máxima probable, el cielo estará nublado el viernes. Vamos a otras dos regiones del país. Y mire, con Barbará, en la región de Coquimbo, tendrá cielo nublado mañana con 26 grados de máxima probable. Y las Torres del Paine, en la región de Magallanes, al sur de nuestro país, precioso toda esa zona, cielo parcial mañana 24 grados de máxima probable. Así que ya lo saben. La última canción de Miley Cyrus, Flowers, superó a la reciente colaboración, este alto impacto que ha hecho con toda esta pelea, discúlpenme la opinión, lastimosa, penosa, de muy bajo nivel, que han demostrado Shakira y Piqué. Disculpen lo personal, pero me parece que no me ha gustado para nada. Cada uno tendrá su opinión y no pasa nada, pero bueno, la canción famosa, ¿no es cierto?, en que Shakira pone todo su talento musical al servicio de una pelea personal y familiar. Esa canción fue la más bajada, la más escuchada. Miley Cyrus la superó con esta canción en el ranking global de Spotify, que es un ranking de mucha referencia. El single de la cantante colombiana y el productor argentino Bizarrap ocupó el primer lugar del top 50 global de Spotify y rompió el récord de visualizaciones en un día de una canción latinoamericana. Sin embargo, en menos de una semana la canción pasó al segundo puesto al ser superado por el nuevo single de la ex Hannah Montana, de Miley Cyrus. El nuevo sencillo del artista estadounidense, en este caso, se encuentra en el primer lugar con más de 15,7 millones de reproducciones, mientras que la mencionada e inventada canción de Shakira cuenta con un poco más de 11 millones de visualizaciones. La canción de su reciente álbum, Endless Summer, fue lanzado el 13 de enero, para que lo sepa. Así que ahí está la pelea. Hoy día son las visualizaciones, los likes, las bajadas. Antes eran los discos. ¿Se acuerda usted cuántos discos vendían? Bueno, pues da igual. Lo importante es poder medir el éxito. De Miley Cyrus se lleva el premio mayor. Con Miley Cyrus despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.